Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos adentramos en un caso que nos recuerda que las apariencias engañan y que a veces la oscuridad se esconde donde menos lo esperamos. Prepárense porque vamos a explorar la historia de Niels Hegel, un enfermero alemán que se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Un caso que sí, que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo alguien que jura cuidar la salud de otros puede terminar arrebatándoles la vida? Exacto. Y para comprender mejor este enigma tenemos algunos fragmentos de la entrada de Wikipedia de Hegel. Y déjenme decirles que esta historia se vuelve escalofriante rápidamente. Es cierto. Niels Hegel, un nombre que resuena en los anales de la criminalidad como una siniestra paradoja, un recordatorio de que la maldad puede vestir el uniforme de la esperanza. Comencemos por el principio. Hegel nació en Wilhelmshaven, Alemania, en 1976. Lo que me llama la atención es que su padre también era enfermero, ¿verdad? Sí, trabajaba en el Hospital St. Wilhelm en la misma ciudad. Es una ironía cruel, ¿no? Un padre dedicado a salvar vidas y un hijo que utilizaría sus conocimientos médicos para cegarlas. Es impactante. Y siguiendo los pasos de su padre, Hegel se convirtió en enfermero en 1997. Aparentemente una historia común hasta este punto. ¿Había algo en su infancia o juventud que pudiera predecir la oscuridad que se avecinaba? Su infancia fue descrita como protegida, sin signos aparentes de violencia o trauma. Sin embargo, ya sabemos que la maldad a veces se gesta en silencio, oculta tras una fachada de normalidad. Es verdad, las apariencias engañan. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro siniestro. En 1999, Lauren comenzó a trabajar en la clínica Oldenburg, en la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardíaca. ¿Qué sucedió allí? Algo inquietante. Pronto se observó un aumento inusual en las muertes y reanimaciones. Durante los turnos de Hegel, imagínese la atmósfera en ese hospital. La creciente sospecha de que algo andaba mal. Las cifras son alarmantes. El 58% de estos incidentes ocurrieron durante los turnos de Hegel. Es un dato que sin duda debería haber despertado todas las alarmas. Y en parte lo hizo. En agosto de 2001 se realizó una reunión para discutir este incremento de muertes. La pregunta es, ¿por qué no se tomaron medidas más drásticas en ese momento? Esa es una pregunta clave. ¿Se ignoraron las señales o simplemente se subestimaron? Después de esa reunión, Hegel se ausentó por enfermedad durante 3 semanas. Unas semanas que resultaron ser inquietantemente tranquilas en el hospital. Durante su ausencia, solo 2 pacientes fallecieron en la unidad donde trabajaba, una cifra significativamente menor a la habitual. Lo que sugiere, por supuesto, que su presencia estaba vinculada a esas muertes. Exactamente. Al regresar fue transferido a la unidad de anestesiología, pero las sospechas lo seguían como una sombra. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. A pesar de las sospechas, Hegel recibió una carta de referencia positiva al dejar la clínica Oldenburg. Increíble, ¿verdad? En la carta se elogiaba su trabajo diligente y autónomo. E incluso se destacaba su prudencia en situaciones críticas. Un aval que le permitiría continuar con su macabro camino. Es decir, que el hospital, a pesar de las sospechas, le dio a Hegel un pase libre para seguir actuando impunemente. Así es. En diciembre de 2002, Hegel se trasladó a la clínica del Menhorst. Y como era de esperar, la tragedia se repitió. ¿Acaso nadie se comunicó con el nuevo hospital? Nadie investigó su historial a fondo. La sombra de la muerte lo acompañaba. Nuevamente se observó un aumento de emergencias y muertes durante sus turnos, principalmente por arritmia o disminución repentina de la presión arterial. Arritmia, es decir, un ritmo cardíaco irregular. Podríamos profundizar en los síntomas que presentaban estos pacientes. ¿Eran consistentes con los efectos de algún medicamento en particular? Es una pregunta interesante. Recordemos que Hegel confesó más tarde que inyectaba a los pacientes medicamentos que causaban paros cardíacos. Entre ellos se encontraban apmalina, sotal y lidocaína. Medicamentos que, en las dosis correctas, son vitales para el tratamiento de problemas cardíacos. Exacto. Pero en las manos de Hegel se convertían en herramientas letales. ¿Y cómo conseguía estos medicamentos? No había un control estricto sobre su uso. Esa es una de las grandes preguntas que surgen de este caso. La falta de controles y la facilidad con la que Hegel podía acceder a estos medicamentos son aspectos que nos hacen reflexionar sobre las fallas del sistema. Sin duda. Ya. Es aterrador pensar que alguien con intenciones tan oscuras pudo moverse con tanta libertad dentro de un entorno que se supone debe velar por la salud y el bienestar de las personas. Y lo que es aún más escalofriante es que no se trataba solo de negligencia. Hegel confesó que inyectaba a los pacientes medicamentos para inducir crisis cardíacas y luego lucirse reanimándolos. Es decir, que jugaba con la vida de sus pacientes para satisfacer su propio ego. Exactamente. Un deseo enfermizo de ser el héroe, de controlar la situación, aunque eso significara arriesgar la vida de personas vulnerables. Una perversión del juramento hipocrático.
¿Y cómo fue que finalmente se descubrió su macabro juego? Bueno, a pesar de todas las sospechas que lo rodeaban, Högel seguía trabajando en Delmenhorst, hasta que el 22 de junio de 2005 sus colegas lo atraparon manipulando la medicación de un paciente. Es decir, que después de años de causar daño, finalmente alguien lo vio con las manos en la masa. ¿Qué medicamento estaba manipulando? Estaba administrando Giluritmal, un medicamento que contiene ajmalina. Högel no tenía autorización para administrar este medicamento al paciente y sus colegas, dieron la voz de alarma. Ese fue el principio del fin para Högel. Sin duda. La policía inició una investigación exhaustiva examinando todas las muertes ocurridas en la clínica entre 2003 y 2005 y los resultados fueron aterradores. ¿Qué descubrieron exactamente? Se descubrió que la tasa de mortalidad en la clínica se había duplicado durante el tiempo que Högel trabajó allí. Un análisis estadístico reveló que el 73% de las muertes en ese periodo estaban relacionadas con sus turnos de trabajo. Las pruebas eran abrumadoras. Era imposible negar su implicación en esas muertes. Exacto. En 2006, Högel fue condenado a 5 años de prisión por intento de homicidio voluntario. Sin embargo, un tribunal superior revocó el veredicto y en 2008 se le impuso una pena de 7 años y medio. Solo 7 años y medio por tantas muertes. Es importante recordar que en ese momento solo se le juzgaba por un caso de intento de homicidio. Las autoridades aún estaban investigando su posible implicación en otras muertes. Y esta primera condena fue solo la punta del iceberg. Las autoridades comenzaron a sospechar que Högel podría ser responsable de muchas más muertes. Y tenían razón para sospechar. En 2014, Högel confesó haber cometido 30 asesinatos más. Una confesión que abriría la puerta a una investigación aún más profunda y perturbadora. Imagínese la magnitud de la tarea. Exhumar y realizar autopsias a más de 134 cuerpos en Alemania, Polonia y Turquía. Un trabajo forense titánico que se vio dificultado por el hecho de que muchos cuerpos habían sido cremados. A pesar de los obstáculos, la investigación reveló la verdadera dimensión del horror. Högel usaba una variedad de medicamentos para provocar paros cardíacos en sus víctimas. Ajmalina, sotalol, lidocaína, medicamentos que, en las dosis correctas, son vitales. Pero en sus manos se convertían en armas letales. Es increíble cómo abusó de su conocimiento médico para causar tanto daño. Es un caso que nos recuerda el poder que tienen los profesionales de la salud y la importancia de la ética y la responsabilidad en el ejercicio de su profesión. En 2018, Högel se enfrentó a un nuevo juicio, esta vez acusado de 100 asesinatos. El juicio se llevó a cabo en un salón de baile, debido a la gran cantidad de personas involucradas, familiares de las víctimas, testigos, periodistas. Era un juicio histórico, una oportunidad para que las familias de las víctimas encontraran algo de justicia. Durante el juicio, Högel confesó 43 de los asesinatos, dijo que no recordaba otros 52 y negó su participación en los 5 restantes. Su defensa se basaba en que actuaba por aburrimiento y por el deseo de mostrar sus habilidades de reanimación. Una excusa que solo aumentaba la indignación y el dolor de los familiares. El juicio contó con el testimonio de expertos médicos que detallaron los efectos de los medicamentos que Högel administraba y cómo estos causaban la muerte. También se presentó un psicólogo forense que analizó la veracidad del testimonio de Högel. ¿Y cuál fue la conclusión del psicólogo? El psicólogo concluyó que, aunque Högel era capaz de mentir, sus confesiones eran genuinas. Un dato crucial para comprender la mente de este asesino. Y la magnitud de sus crímenes. Es escalofriante, la verdad. Pensar en la frialdad con la que actuaba. Confesar 43 asesinatos y decir que no recordaba otros 52 es como una muestra de la desconexión emocional que tenía con sus actos. Es cierto, y ese distanciamiento, es un rasgo común en muchos asesinos en serie. Les permite, compartimentar sus acciones y evitar la culpa. Y el remordimiento. En este juicio, Högel se enfrentaba a cargos por 100 asesinatos. ¿Cuál fue el veredicto final? El 6 de junio de 2019, el Tribunal de Oldenburg dictó sentencia. Högel fue condenado a cadena perpetua por 85 asesinatos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así es. El tribunal reconoció la gravedad extrema de la culpa de Högel, lo que significa que no tendrá posibilidad de libertad condicional. Un final que, aunque no puede borrar el dolor de las familias, al menos ofrece un atisbo de justicia. Este caso, ha dejado una profunda huella en la sociedad alemana, sacudiendo la confianza en el sistema de salud y planteando serias preguntas sobre cómo se pudo permitir que Högel actuara impunemente durante tanto tiempo. Sin duda. Este caso ha puesto en evidencia las fallas en el sistema de salud, la falta de control y la necesidad de una mayor vigilancia para prevenir que tragedias como esta se repitan. ¿Qué medidas han tomado para evitar que algo así vuelva a suceder? Bueno, tras el caso Högel se implementaron cambios significativos en los hospitales alemanes, incluyendo un mayor control sobre el acceso a medicamentos y la creación de sistemas de alerta temprana.
para detectar patrones inusuales de muerte o complicaciones durante los turnos de un mismo profesional. Es alentador saber que se han tomado medidas para reforzar la seguridad de los hospitales. Sin embargo, este caso nos recuerda que la maldad puede ocultarse en los lugares más inesperados y que debemos estar siempre alerta para proteger a los más vulnerables. Así es, la confianza ciega puede ser peligrosa y la verdad, por más terrible que sea, siempre debe salir a la luz. Este caso nos deja con una reflexión inquietante. ¿Cómo podemos crear un sistema de salud más seguro y transparente? ¿Cómo podemos garantizar que los profesionales de la salud estén a la altura de la enorme responsabilidad que tienen en sus manos? Son preguntas difíciles, pero necesarias. Este caso nos recuerda que la ética y la responsabilidad son fundamentales en el ámbito de la salud y que la vigilancia y la transparencia son esenciales para prevenir que la oscuridad se apodere de los lugares destinados a cuidar la vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los casos más oscuros de la historia criminal. Esperamos que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y la búsqueda de la justicia. Hasta la próxima.